Bienvenidos a esta sección Cara a Cara con la Verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y hoy nos acompaña el pastor Ramón Ortiz. ¿Qué es la tentación? La tentación, cuando buscamos definirla, es una prueba, pero el fin de esa prueba es la parte que diferencia a una prueba que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Y es que el fin de eso es el pecado, es llevar a la persona a que cometa un pecado en que deshonre a Dios. ¿Quién nos tienta a pecar? Bueno, la palabra nos enseña que Satanás nos tienta, pero también en Santiago nos habla que nuestra concupiscencia también nos lleva a tentar, a ser tentados. Cuando permitimos que el pecado trabaje en nuestras vidas, basado en un deseo que ya tenemos, nos lleva entonces a ser tentados. ¿Cómo evitar las tentaciones? Si es algo inevitable, ¿verdad? Por nuestros deseos. Claro, sí. A veces uno piensa que es difícil, pero la misma palabra nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos deja de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Entonces, si nos basamos en ese versículo, entendemos entonces que la tentación no es algo sobrenatural, es algo humano, es algo que es basado en mis debilidades, como humano que soy, ¿verdad? Pecador que soy, la palabra lo enseña de esa manera. Y por ende es algo que puedo luchar, obviamente. Como es algo que yo puedo producir, yo necesito algo más que yo mismo para poder salir de esa situación de tentación. Y es que entonces tenemos que mantenernos entonces con esa relación con Dios, con el Señor Jesucristo, y es que nos da el poder y la ayuda para poder salir, y nos da la salida, es lo que dice la palabra. ¿Nosotros podemos controlar las tentaciones o es algo inevitable? Va a estar ahí con nosotros todo el tiempo y necesitamos la oración, leer la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Sí, obviamente todo este tema de la tentación es parte de la vida del creyente, ¿sabes? Cada uno va a seguir siendo tentado. Obviamente dentro de todo esto la clave es que cada vez nos aferremos al Señor, y si queremos realmente glorificar su nombre, una de las cosas que vamos a estar haciendo es alejarnos del pecado y alejarnos de todo aquello que me pueda llevar a pecar contra Dios, porque para mí lo principal es darle la gloria y honra al Señor. Entonces, cada vez que pueda venir la tentación, porque también tenemos que ser claros, la tentación no es el pecado, es cuando se comete la tentación, que entonces es que entra el pecado como tal. Por ende, puede venir esa prueba, puede venir esa tentación, pero está en mí, con la ayuda de Dios, de o ceder o echarme para atrás y decir, no, esto deshonra a Dios. Y si deshonra a Dios, no lo voy a hacer. Entonces, mientras estemos aquí en esta tierra, eso va a ser parte de nuestra vida. Todo va a depender cómo yo me relaciono con el Señor y lo importante que Él es para mí. ¿Cuáles son las tentaciones que enfrentan los pastores? Bueno, si podemos dar una tentación general, es un poco difícil, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus propias debilidades. Pero hoy en día parte de lo que se ve o se pudiera ver es más bien cuando ya estamos hablando de que están en redes, estar siendo reconocido por otros, pero uno puede caer en una tentación de vanagloria, de soberbia, de darle importancia a que pues otros me están viendo. Inclusive podemos llegar a un punto de perder la pasión hacia llevar el mensaje, porque tengo que hacerlo, y no tengo ese deseo de mi parte para con Dios de hacer las cosas que Dios me ha pedido hacer. Y a veces lo vemos pues como otra cosa que hacer. Y entonces pues tenemos que tener mucho cuidado. La gloria y la honra siempre es para el Señor. Y siempre que tenemos la oportunidad de predicar la palabra, tenemos que recordar esto es del Señor y para el Señor, para la gloria y honra de Él. Jesús fue tentado. ¿Qué explicación nos puede dar en esos momentos donde estaba nuestro Señor ahí siendo tentado por Satanás? Sí, la palabra nos muestra en Mateo 4 y en Lucas 4 que el Señor Jesucristo fue tentado. Cuando vemos las tentaciones que hizo Satanás hacia el Señor Jesucristo, fueron basadas en ciertas necesidades, o en el caso de
obviamente como rey, ¿verdad? Que él anunciando que se ha acercado el reino de Dios, pues parte de las tentaciones fue, mira, yo te puedo ofrecer algo sobre un reino diferente a lo que estás dando. Entonces, también algo que ha sido clave cuando ven la parte de esa tentación hacia el Señor Jesucristo es que el mismo Satanás hasta usó la misma palabra de Dios para tentar al mismo Señor Jesucristo, que aún mismo Jesucristo dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ves cuando Satanás lo tienta con el hambre, o sea, en un momento dice la palabra, tuvo 40 días, 40 noches sin comer, y la primera tentación dice, si tú eres Dios, ¿por qué tú no conviertes estas piedras en pan? Entonces ya uno está viendo la dinámica viendo esa necesidad del Señor Jesucristo y cómo Satanás la utiliza, de esa necesidad física, porque el Señor Jesucristo eh, es hombre y tenía esas necesidades, de tentarlo. ¿Con qué fin? Deshonrar al Señor, no darle la gloria al Señor, sino que darla a entender como que pues Cristo no es la promesa del Padre, que Jesucristo no es la promesa del Padre que iba a ser enviado para este mundo. ¿Cómo afectan las tentaciones a un creyente? Sí, no son momentos fáciles. Obviamente un creyente que tiene una verdadera relación con el Señor, hago ese énfasis porque hay personas que creen que son creyentes, pero cuando caen en tentación no sienten nada. Y eso también hay que cuestionarse uno, cada uno hay que analizarse. Obviamente yo no estoy para juzgar, no estamos para juzgar a nadie, pero cada uno, inclusive nosotros como pastores, tenemos que también analizarnos cómo está nuestra vida con el Señor. Pero cuando el creyente cae en una tentación, puede llegar hasta un punto de una depresión, puede deprimirse, puede sentirse de que Dios no lo va a perdonar. Y todas esas cosas puede trabajar y aún inclusive Satanás puede utilizar eso para tomar al creyente y desanimarlo, inclusive hacerlo que no venga más a la iglesia, a las cosas del Señor, se aleja del Señor. Y la realidad del caso es que no podemos obviar, no podemos echar a un lado el amor de Dios. Dios es misericordioso. Y Dios da gracia y misericordia. Aun cuando tú lo ves, aún desde el mismo Génesis, tú no ves rápido un Dios airado, tú no ves a un Dios haciendo juicio contra el hombre por lo que hizo, sino buscándole siempre por su misericordia, buscando a ese hombre, mostrándole su amor, mostrándole su gracia. Y dentro de todo tenemos que entender que ese mismo Dios es el mismo Dios que servimos y adoramos en el día de hoy. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos, que lo busquemos. Dice la palabra, habla de la restauración. En Gálatas 6, verso 1, habla de la restauración. Y de igual manera nosotros, como espirituales, debemos de ayudar a aquellos que han tenido esa situación y que dentro de la misma vergüenza no se quieren acercar a Dios. Buscarle y ayudarle para que nuevamente se levante, como dice la palabra, el lodo cenagoso, y ponga su pie sobre peña y seguir hacia adelante con el Señor. ¿Qué consejo le daría a un creyente que está en estos momentos luchando contra una tentación? Primeramente que no ceda, que vea dentro de esa situación, que entienda que el ceder lo va a llevar a un momento de tristeza, un momento de desánimo, inclusive puede llevarlo a una depresión, puede ser que sea fuerte la tentación, sigue siendo humana, dice la palabra, pero no fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero fue un momento que va a tener que trabajar con el Señor. Orar al Señor, Señor, ayúdame a permanecer firme en lo que yo creo en ti, en lo que dice tu palabra, y hacer parte de la palabra, hacerla parte de uno. Tentación puede ser tentado. El problema es cuando cede a esa tentación. Entonces, mi ánimo hacia esa persona, o lo que quiero animarle a que no ceda a esa tentación, sino que busque la ayuda del Señor, busque la ayuda de otro que le pueda ayudar a mantenerse firme y orar al Señor, que el Señor, dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces ya yo te he entendido, ese fue el Señor Jesucristo hablando esas palabras.
ahí yo estoy entendiendo que el Señor me está dando la clave. Tengo que velar y orar para no entrar en esa tentación.